Bienvenidos, queridísimos tripulantes. Espero que estén muy bien y que todo esté marchando sobre ruedas en su día. Si no es así, espero que este podcast sea una inyección de energía para su corpus. Hoy hablaremos de un libro muy conocido a nivel mundial. Dicen que es uno de los mejores libros de todos los tiempos y un clásico entre clásicos. Desde luego, una obra para todas las edades, mágica, profunda y reflexiva. Hablamos de El Principito o Le Petit Prince en francés, publicada en el año 1943 y escrita por Antoine de Saint-Exupéry. En este episodio vamos a ver con lupa esta obra, de manera en que descubramos juntos qué es lo que hace que esta obra nos emocione, nos haga pensar y nos conmueva a la vez. Todo eso a la vuelta de esta pausa. No te vayas. Muy bien, antes de seguir con el análisis, vamos a ver de qué se trata esta obra. Y justo aquí me gustaría hacer una alerta spoiler, porque quizás vamos a ver ciertos puntos específicos de la trama de la historia. Así que si no has leído este libro, te invito a que puedas ir a leerlo, pero si tú quieres seguir con este análisis, te invito a quedarte hasta el final. El libro es una narración corta del escritor francés que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una aventura por el universo hasta llegar a la Tierra. Viaje en el que descubre dos cosas. Primero, la extraña forma en la que piensan los adultos y en la que los adultos ven la vida. Y dos, comprende el valor del amor y la amistad. Las reflexiones de este libro son de principio a fin. En cada asteroide que el principio visita y con cada personaje que en su viaje conoce, sobre todo llegando al planeta Tierra, en donde conoce a los dos amigos que haría en su viaje, el zorro y el aviador. Este último, por una falla en su avioneta, debió aterrizar en el desierto del Sahara, el mismo lugar donde aterrizó el Principito al llegar a la Tierra. El encuentro entre estos dos personajes dará inicio a los relatos del Principito, quien con gestos, preguntas y reflexiones hará que el aviador cambie su complejo y rígido pensamiento de adulto. Ahora vamos a ver el análisis de la obra, y la vamos a dividir en 4 partes: lo referente al autor, los aspectos generales que podemos encontrar en el libro, los personajes y sus representaciones, y la escala de valores que se presenta en la trama. En primer lugar, lo referente al autor. Y es que si uno se pone a ver la vida de Antoine de Saint-Exupéry, podemos ver que tuvo una infancia muy feliz. A pesar de la muerte de su padre, él vivió con su tía y pasó mucho tiempo con su abuela. Así que fueron momentos que quedaron marcados en su vida y que posteriormente en su adultez se los recordaba, además de con nostalgia, con mucha alegría. Si vemos al principio del libro, podremos encontrar que la dedicatoria está para el mejor amigo del autor. Y es aquí donde nos surge la pregunta, porque a pesar de ser un cuento para niños, está dedicado para el mejor amigo, un adulto. Y es aquí donde se nos da la respuesta de que tiene doble destinatario esta obra. Primero a los niños y segundo a los que conservan sus recuerdos de niño. A los adultos que siguen recordando que un día fueron niños. O sea, este libro en sí está escrito al niño que está dentro del mejor amigo del autor. En segundo lugar, los aspectos generales los dividimos en 3 partes: el título, la estructura y la técnica. El título, nosotros podemos ver El Principito, que es muy diferente a decir el príncipe. El diminutivo conduce al niño lector a un ambiente de afecto, a un ambiente de cercanía, porque es un ambiente que ya nos produce de entrada, con solamente leer el libro, nos produce afecto. Además del título, las ilustraciones que podemos ver en la portada e incluso dentro del libro trasladan al niño o a cualquier persona que pueda leerlo a un mundo distinto, a un mundo que se separa
de la realidad, que llega a la fantasía. Los dos elementos, el título y las ilustraciones, dejan ver que se toma en cuenta las motivaciones iniciales del futuro lector, antes de leer la obra. O sea, cuando tú te pones a leer desde ya simplemente el título y la contraportada o la portada, puedes entender que el autor del libro ya pensó en tu motivación inicial, en tu disposición para poder leer lo que está dentro, que es su contenido. En la estructura, nosotros podemos encontrar 3 partes, que es la dedicatoria, al medio los 27 apartados o capítulos, y en final, en último lugar, el colofón, que es la anotación que está en la última página de un texto. A pesar de tener varios apartados, todos ellos conforman una unidad, pues se entrelazan entre sí. Uno pensaría que al ser un cuento para niños, cada capítulo corresponde a un relato diferente, pero no. Además de ser narraciones, poseen hilos que conectan con el resto de la obra y forman una sola historia. La forma de la estructura está en consonancia con la técnica usada en la narración. Para entender la estructura del contenido del Principito es necesario saber estas 5 partes. Primero está el centro, el protagonista, el aviador, y su afición por el dibujo y su relación con los adultos. En la segunda parte, que viene desde el capítulo 2 hasta el 9, nosotros podemos ver un nivel más de fantasía, donde encontramos a el aviador del mundo real encontrándose con el Principito, que viene desde otro lugar, es un extraterrestre, viene desde otro asteroide. En la tercera parte, que viene desde el capítulo 10 hasta el 15, es una parte muy rica en relaciones humanas. El Principito allí visita otros asteroides y conoce a otros personajes. En la cuarta parte, que es desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22, ahí nosotros encontramos la experiencia del Principito en la Tierra. A quienes conoce cuando llega a la Tierra, y podemos también ver allí el deseo de él de encontrar un amigo. Y la quinta parte, y la final, es donde podemos ver en mayor profundidad esta conmovedora amistad conseguida del Principito con el aviador y el regreso del Principito a su asteroide. La técnica que se ocupa el cuento posee una técnica narrativa, que es la estructura que todos conocemos: introducción, desarrollo, clímax y un desenlace, o en el caso de la obra, una separación. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Presenta un punto de vista que no es uniforme. Si nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el 9, nosotros podemos ver que tenemos la presencia de un narrador protagonista. El aviador está narrando su experiencia personal. Sin embargo, desde el capítulo 10 al 22 tenemos la presencia de un narrador omnisciente y en tercera persona, que cuenta la historia del Principito y cómo él va en los diferentes planetas asteroides y cómo es su experiencia en la Tierra. Ese cambio de perspectiva ayuda a generar un ambiente de fantasía, porque nos muestra al protagonista y su mundo. Y sobre esto quiero hacer un alcance, porque anteriormente mencioné que el aviador es el protagonista, pero el protagonista verdadero es el Principito y el coprotagonista, que también tiene relevancia, es el aviador, para que no se vayan a confundir. Finalmente, desde el capítulo 24 hasta el final, vuelve el narrador en primera persona. Allí deja de ser el narrador omnisciente y vuelve a ser el mismo narrador protagonista del inicio. Ahora vamos a ver los personajes y sus representaciones, porque es aquí donde tenemos un objeto de mayor análisis y de mayor profundidad, y es probablemente lo que da este tono mágico de este libro. Cada personaje que interactúa con el Principito cuando éste sale de su asteroide representa la adultez en diferentes facetas y roles que cumple la sociedad. Para su análisis veremos solo ciertos personajes, porque entendemos que esta, a pesar de ser una obra corta comparado con muchas otras, tiene muchos personajes y hay muchas características que ver. Y tenemos el ejemplo de el rey, una de las primeras personas que conoce el Principito cuando
sale de su asteroide. El rey es una figura de autoridad, con el deseo de hacer súbditos, dar órdenes y ser elogiado y obedecido. Es una figura que, si uno lo piensa bien, aún está presente en la jerarquía de nuestra sociedad. Tenemos ejemplos en países como España, Reino Unido, Bélgica, entre otros, donde siguen habiendo monarquías. Sigue estando una figura real allí en esos países. Si miramos más profundamente, no solamente cuando decimos rey, hablamos de una monarquía o hablamos de una familia real, porque si miramos más allá, la figura del rey refleja una parte del adulto, que solo quiere ser escuchado y obedecido, o también ser mirado como una autoridad en el lugar en el que trabaja, o estudia, o en su propia familia. Ese es el caso del rey. Ahora, después de que el principito visita al rey, también visita a otros personajes, como es el caso del vanidoso, que es otra faceta del adulto, que busca aplauso, ser escuchado, que busca reconocimiento personal. Este personaje nos permite, como lectores, hacernos una introspección y reconocer que en más de alguna ocasión el carácter vanidoso ha salido a la luz, ya sea deseando el reconocimiento o incluso, que creo que es lo más común en nuestras relaciones, querer ser escuchado antes que escuchar. Si uno se fija en la actitud de un niño, por lo general es muy desinteresado cuando se trata del elogio. Su carácter es más bien simple y humilde. Un niño, póngase a conversar con un niño, es capaz de escucharte, es capaz de ayudarte a pesar de las escasas cosas que tiene a la mano, a diferencia del adulto. Porque su preocupación, antes de ser egoísta, también está hacia los demás, hacia ayudarte. El vanidoso, cuando el principito se encuentra con este personaje, él solamente desea ser aplaudido por el principito. Una faceta que a veces sale en nosotros como adultos o personas que ya dejaron de ser niños. Otro personaje que nosotros podemos encontrar es el bebedor, aquel alcohólico que se encuentra el principito. Y esa faceta del adulto es la que no lidia correctamente con sus problemas. Para el que ha leído el libro, si ya lo leíste, este personaje no es muy desconocido, ya que la idea de una persona que se emborracha para lidiar con sus dificultades es un cliché en las películas y hasta en la vida real. Sin embargo, a pesar del cliché, a pesar de esta cosa que se repite con el tiempo, el libro añade un elemento interesante, y es el siguiente: el borracho bebe para olvidar que tiene vergüenza de beber. Algo que significa un círculo vicioso y cerrado en el que se encuentra este personaje. Si lo miramos atentamente, nos permite reflexionar sobre cómo un problema nos puede llevar a un callejón sin salida, si no ponemos suficiente empeño en superarlo. Eso es algo que pasa no solamente en los libros, ahí es cuando la ficción, cuando personajes traspasan la ficción y también forman parte de lo que nosotros fuimos o de lo que nosotros pasamos o vivimos en cierta ocasión o en cierto momento de nuestra vida. Cuando un problema que se nos presentó fue tan difícil que nos vimos como en un callejón sin salida, nos vimos como en un círculo vicioso, cerrado, donde hacíamos empeño y no podíamos salir. Pero es este personaje el que nos lleva a reflexionar que con un poco más de esfuerzo o con el suficiente esfuerzo o empeño podremos superar ciertos problemas. Podremos salir de este círculo o este camino en círculos para poder llegar a una victoria o a poder vencer sobre ciertas dificultades y problemas. También tenemos otro personaje que es el hombre de negocios. Y este me recuerda mucho a Jefe en Pañales. No sé si han visto esa película, una película muy entretenida. Si no, te invito a verla. Yo pienso que ya toda la audiencia la ha visto alguna vez, alguna que otra vez. Yo la vi como 2 veces. Y esa es una faceta del adulto en sí que hace que todo gire, adivinen en qué, en torno al trabajo. En la película, claro, estaba ese bebé,
a pesar con pañales, pero tenía arriba un traje, una camisa, una corbatita, y uno sabía que él era un hombre de negocio, llevaba un maletín a todos lados, sabía contar el dinero, ponía una calculadora allí y contaba cuentas, pero se preocupaba de eso, en torno al trabajo, en torno a los números, a las estadísticas. Algo que hace el adulto cuando está cargado de trabajo, y eso es una figura que hemos conocido antes en películas, series y libros, e incluso en telenovelas, donde se muestra una figura de una persona trabajólica, que se centra su vida tanto en el trabajo, tanto en el quehacer, que se despreocupa de la realidad de las personas que están a su alrededor. Algo similar que pasa con el caso de otro personaje, que es el farolero, que representa la lealtad y la responsabilidad porque cumple bien con su obligación, con el quehacer, como anteriormente lo señalábamos. Él tenía que encender un farol cuando empezaba la noche y lo apagaba cuando llegaba el día. Ese personaje nos lleva a pensar en el paso del tiempo. Es mucho más profundo este personaje que el hombre de negocios, porque ahora nos pone esta idea filosófica también del tiempo. Por una parte, pretende mostrarnos que el hacer lo que uno debe a veces impide que nosotros hagamos lo que realmente queremos. El farolero debía encender esa luz en la noche y apagarla cuando llegaba el día. Pero en ningún momento él mencionó o el Principito descubrió qué era lo que realmente quería ese personaje. Por otra parte, nos muestra cómo nosotros los adultos nos encerramos en la monotonía del trabajo, como el hombre de negocios, sin darnos cuenta de que los momentos perdidos no se recuperan jamás. Tanto tú como yo no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás y para poder pasar mayor tiempo con esas personas que ya no están con nosotros. La figura del tiempo, la figura de la temporalidad de nosotros como seres humanos en esta tierra, es algo que da para la reflexión. El poder vivir el presente, el no preocuparte tanto demasiado por lo que viene, y eso es algo muy de adultos. Si uno se pone a pensar, eso es algo que nosotros hacemos todo el tiempo cuando planeamos cosas, planeamos todo. Intentamos pensar en el después o en el mañana y nos olvidamos de las personas que están con nosotros en el presente y que quizás en un futuro no van a estar con nosotros. Y allí es donde viene otro personaje. Porque, y aquí quiero hacer un alto, cada personaje le está enseñando algo al Principito. El niño es una esponja, el Principito representa a un niño. Y el niño de cada una de esas experiencias está aprendiendo. Y aquí viene el geógrafo, un personaje sabio, estudioso, que pasa todo el tiempo encerrado en su despacho elaborando mapas, pero nunca deja su escritorio para explorar. Solamente aprende, pero no descubre nada, no explora nada. Lleva su vida dedicada al conocimiento, pero comete el error de no experimentar y explorar por sí mismo su planeta. El geógrafo es quien le da al Principito la idea de que es posible que su rosa, la flor querida por él, que alberga en su planeta, ya no esté cuando él decida regresar. Y aquí es donde se introduce la idea del tiempo, pero ahora mucho más profunda, que es la idea de lo efímero y pasajero. Y eso conmueve al Principito, y se queda pensando, preocupado al saber que su rosa desaparecerá algún día. Igualmente en la vida real, tenemos que aceptar que todos somos pasajeros. Las personas que más amamos, las personas que más estimamos, todos un día, tarde o temprano, llegaremos al mismo lugar. Nos iremos, partiremos. Y que ningún momento, sea bueno o sea malo, dura para siempre. En este momento es donde comenzamos a pensar que el Principito es mucho más de lo que pensamos.
Quizás este análisis no lo pueda hacer un niño, pero sí lo podemos hacer cuando ya somos más grandes, más conscientes de las cosas que hacemos. Y el geógrafo mencionaba esa flor, de la cual estaba preocupado el Principito. Y el encuentro con la flor, en la historia, viene a decirnos lo difícil que es encontrar a las personas cuando verdaderamente las necesitamos. Esa rosa, esa flor, plantea la vida como algo incierto, cambiante, inestable. Los seres humanos no echan raíces porque nunca saben cuándo un hecho va a cambiar su destino. Usted y yo no sabemos el futuro. Y esto ocurre a diario. No sabemos dónde vamos a ir, por ejemplo, de vacaciones. No sabemos dónde vamos a salir, a quién vamos a conocer, ni qué amigos vamos a tener en cierto lugar. Eso plantea el encuentro con esa rosa de la que hablaba con el geógrafo. Luego de que llega a la Tierra, ahí se encuentra otro personaje que sería uno de sus amigos más memorables y de los que aprendería una de las frases, claro que hasta el día de hoy sigue siendo recordada por todos, que aquello importante, aquello que realmente importa es invisible para los ojos. El zorro plantea la necesidad que tenemos como seres sociales de relacionarnos y de tener a alguien en quien confiar. Le enseña al Principito el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. Él le termina explicando al Principito que su rosa sí es única. Porque ahí, esto es otra alerta spoiler, el Principito se encuentra con un campo de rosas y se da cuenta de que su rosa no es la única en el universo. Pero el zorro le lleva a pensar que su rosa sí es única y especial porque es la que él ha cuidado y es la que él ama. Por otro lado, también podemos deducir también que la despedida definitiva del zorro significa el fin de una etapa vivida. Lamentablemente se tiene que despedir del zorro para seguir caminando y para poder volver a su hogar. Y cuando ellos se despiden, estos dos personajes, representa esa despedida el final de una etapa, el final de un ciclo, en la que dejamos atrás muchas experiencias para empezar otra nueva. Y eso se asemeja mucho a las etapas de la vida. Las personas o amigos que hacemos no son los del ayer. Aquí uno se pone a pensar, por ejemplo, en aquellos que quizás ya han avanzado mucho en su vida. Usted ya estudió o quizás ya está trabajando en algo y rememoramos los amigos o personas que teníamos a nuestro lado cuando íbamos al colegio, a la escuela, por ejemplo. Cuando íbamos en básica, en primaria, le dicen otros países. Ya no son los mismos de ahora. Ahora quizás los amigos están en nuestro trabajo, o están en nuestro vecindario, en nuestra población, en nuestra villa. Y ya esos amigos que antes teníamos ya están lejos de nosotros. No tenemos sus números para llamarlos, no tenemos sus contactos. Quizás incluso algunos hayamos olvidado el nombre de uno que otro. Y son etapas vividas, es algo normal. En algunos casos, en otros es por despreocupación de nosotros mismos. Y tenemos estos dos personajes finales que son el Principito y el Aviador. El Principito, el personaje principal del libro, este personaje que viene de ese pequeño asteroide B612, que podríamos identificar como su propia vida. Ese asteroide era su vida. Al igual que el resto de planetas que visita, son realidades, son vidas de otras personas que él conoce. Con esa descripción de su pequeño asteroide, él trata de hacernos reflexionar acerca de la inocencia de su personaje, pero también de lo mucho que le falta por vivir y aprender. Lo que nos muestra el libro es el viaje de este Principito, el viaje por conocer otras cosas, el viaje de su crecimiento interno personal, el aprendizaje de su vida en la que los amigos y las personas que conoció le ayudaron a entender mejor
su relación con su rosa, su relación con su planeta, su vida y los demás asteroides. Y está también, y lo dejé para el final, el último personaje, que es el narrador o aviador. ¿Por qué narrador o aviador? Porque la verdad de esto es que detrás de este libro, Antoine de Saint-Exupéry no solamente es el escritor, sino también el narrador y coprotagonista, que nos va guiando a lo largo de la historia. Él es el adulto que intenta recuperar al niño que todos hemos sido y que llevamos dentro. Y es de cierta manera nuestra propia imagen, nuestro reflejo en la historia, el personaje que nos identifica y nos hace ver primero cómo deberíamos ver las cosas para segundo mostrarnos cómo las vemos en realidad. Hice una suerte de resumen y análisis de 10 personajes, pero bueno, quizás algún día, si tenemos tiempo, podremos ver el resto que quedan. También hay otro punto en el análisis, y este es el punto final, que es la escala de valores. El libro muestra valores, principios que rigen nuestra vida a diario, que pueden ser bien positivos o bien negativos. Por un lado, en los valores positivos el libro muestra la fidelidad, la disciplina, la educación artística, la justicia, la belleza, la autoridad razonable, la investigación, etc. Pero por otro lado, en los valores negativos el libro muestra el vicio, el alcoholismo en el caso del bebedor, la mentira, la acumulación de riquezas, el exceso de trabajo, que gatillante de la incomunicación, etc. Sin embargo, en cada parte hay un valor que destaca. Por ejemplo, en el valor positivo tenemos la amistad, eso es lo que destaca. Y surge la dedicatoria cuando Antoine se dirige a su mejor amigo y se repite como leitmotiv durante toda la obra. Con leitmotiv nos referimos a esa palabra, sonido o melodía, etcétera, que se repite en más de una ocasión en una obra con un motivo específico. En este caso, el libro es una especie de canto, por decirlo de alguna metáfora, a la amistad. Lo dedica a la amistad. Pero también tenemos al otro lado que los valores negativos destaca la incomprensión a los mayores. El mundo del adulto, de los mayores, es un espacio incomprendido por los niños. Por eso el Principito no lo comprende y debe hacer muchas preguntas, como cualquier niño en la vida real. Los niños, por lo general, son muy preguntones. Siempre ellos necesitan saber la razón, el motivo, el porqué de todo. Pero es porque no comprenden el mundo del adulto. Y quiero terminar con lo siguiente, porque ya es hora de despedirnos, que es un dato interesante sobre el aviador, o mejor dicho, sobre Antoine de Saint-Exupéry. Y un dato interesante está en su muerte. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a estar en su muerte ese dato? Sí, está allí. Él, tal como el personaje que lo identificó, fue un piloto de avión experimentado que cierto día de julio en 1944, en una misión de reconocimiento para la Fuerza Aérea del Francia Libre, desapareció en el vuelo, en el sur de Francia. Nadie sabía cómo o dónde había caído su avión. Más tarde, y debido a diversas investigaciones, pudieron entender que lo más probable es que durante su vuelo de reconocimiento, algún avión alemán, como era el contexto de guerra, haya visto el de Antoine y le haya derribado. Ahora, si vamos a la investigación de los que estuvieron allí en el rescate, tenemos a Luc Vanrel, el buzo francés que participó del rescate de los restos del P-38 Lightning, el avión de Antoine. Él fue el que encontró parte del fuselaje del avión junto a una tela blanca y a un brazalete que la mujer del escritor francés más tarde reconoció. Sin embargo, y aquí es lo interesante, no se encontraron restos humanos. El cuerpo de Antoine no estaba. Para Vanrel, el buzo que participó allí en el rescate, esto solo se puede entender y creer por la magia del Principito. Porque entendamos que el escritor francés desapareció un año después de la publicación del libro. Para él, para Luc Vanrel, Antoine
no podía haberse ido de otra manera que no fuese desapareciendo. Y con esto, queridos amigos, les recomiendo este libro. Este libro es súper recomendable. Lo digo tanto por si lo leíste como por si no. Además tiene dibujitos, ilustraciones que, escuchen bien, el propio autor dibujó. Es de fácil lectura y también de fácil lágrima. Se los aseguro yo que me conmoví con él cuando lo leí y hablé de él como loro antes, durante y después de la lectura. Así que nada más, tripulante, también quisiera hacer una pequeña dedicación porque no habría conocido este libro de no ser por un amigo muy querido llamado Michael, o como yo le digo, Micha. Así que espero que estés súper bien, Micha, donde estés. A él le encanta este libro. Me comentó en cierta ocasión que es uno de sus libros favoritos. Así que yo me despido de él y de todos ustedes, mis queridos tripulantes, y nos vemos hasta el próximo puerto. Chao, chao.